Hola, soy la doctora Eddie Martínez Martínez. Vamos a realizar el análisis del caso clínico receptores beta adrenérgico. Damos lectura al caso clínico. Acude a consulta masculino de 76 años, el señor Joaquín, con antecedentes de hipertensión arterial de 25 años de evolución, tratamiento irregular con diltiazem y diurético. El principal motivo de consulta es la disnea de inicio súbito. A la exploración física, presenta presión arterial de 230/110 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 respiraciones por minuto, temperatura de 36.5 centígrados y saturación de oxígeno de 89%. La presión venosa yugular es de 14 centímetros de agua con pulsos hiperdinámicos. La auscultación pulmonar revela estertores bilaterales, presenta edema en ambas extremidades, superior e inferior. El electrocardiograma tiene datos en relación con hipertrofia ventricular izquierda. La radiografía de tórax demuestra un corazón de tamaño normal con cambios moderados intersticiales consistente con edema pulmonar. Se realiza ecocardiograma que revela hipertrofia en ventrículo izquierdo con conservación de la función sistólica. Se estabiliza el paciente mediante el oxígeno suplementario, furosemida intravenosa, morfina y nitroglicerina intravenosa. 2 días después se decide que egrese con cita abierta a urgencia. ¿Cuál de las siguientes modificaciones a los parámetros hemodinámicos no contribuye al efecto benéfico de los beta bloqueadores o bloqueadores beta adrenérgicos en disfunción diastólica? Tenemos 4 opciones: incremento del llenado diastólico secundario a una mejor relajación, disminución de la demanda miocárdica de oxígeno, incremento del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo o incremento del tiempo de llenado diastólico. Colega, la mayoría de los estudiantes cuando ve un caso clínico se enfocan en buscar la opción correcta y las opciones incorrectas, pero cuando tú realizas el análisis de un caso clínico, tienes que analizar todo el caso clínico. La pregunta que nos haremos es cómo realizamos dicho análisis. Para realizarlo tenemos que construir un mapa mental que me permita el análisis del caso clínico. Como sabemos, un mapa mental es un esquema visual que permite organizar la información. Significa que tú debes de organizar la información de este caso clínico. Este caso clínico, su información no está organizada. Tienes un conjunto de datos: edad del paciente, antecedentes, en este caso patológicos, fármacos que ha consumido, cómo llega tu paciente a tu consulta, le haces una serie de estudios, qué característica tiene esa serie de estudios, estabilizas el paciente, le das tratamiento y te preguntan parámetros hemodinámicos no contribuyentes al efecto benéfico de bloqueadores beta adrenérgicos y te dice que el paciente tiene disfunción diastólica. Entonces, si lo vemos, el caso clínico está totalmente descrito, mas no analizado. Vamos a su mapa mental, vamos a organizar la información en un contexto espacial para aprender el contenido del tema del caso clínico. ¿Cuántos temas están implícitos en este caso clínico? Tony Buzan es la persona que diseñó los mapas mentales para organizar nuestras ideas. Un mapa mental representa mis ideas a través de asociación de conceptos y sus interrelaciones. En ese caso clínico no está asociado a los conceptos, no hay interrelaciones. Por lo tanto, una interrelación es la correspondencia recíproca o la relación mutua entre los conceptos. Cuando realicemos nuestro mapa mental del caso clínico, la interrelación lo vamos a señalar a través de un guión. ¿Cómo construimos el mapa mental? Paso 1, vamos a tener una idea central. Todos los casos clínicos tienen una idea central. Paso 2, identificamos los temas del caso clínico. ¿Cuáles son los temas importantes del caso clínico? Paso 3,
identificamos la relación o la correspondencia recíproca entre los temas. Esto lo vas a lograr según vayas estudiando los temas, vas identificando cómo esos temas se conectan entre sí, interpretar su importancia médica. Cuando identificas los temas, deben de ir de acuerdo a su importancia. Lo puedes acompañar de símbolos, palabras claves, imágenes. Cuando tengas los temas, ahora vas a ver la interrelación de los contenidos con respecto a esos temas. Puedes acompañar símbolos, palabras claves, imágenes. Se debe de apoyar la interpretación de estos temas no solamente con la asignatura de neuroanatomía, la interpretación e interrelaciones, con conocimientos en fisiología, biología celular y molecular, patología, farmacología, entre otros, sin salirme de la idea central, hasta dónde debo de estudiar esas interrelaciones. Como ya platicamos y dimos lectura, este es el análisis del caso clínico. Vamos a empezar a identificar los elementos para nuestro mapa mental. Número 1, identifico la idea central. Número 2, identifico los temas. Número 3, identifico el contenido de cada tema. Paso 1, la idea central se llama receptores beta adrenérgico. Esa es la idea central de mi mapa. Los temas, ¿cuáles serían? Hipertensión arterial, bloqueadores beta adrenérgico y disfunción diastólica. Cuando construya mi mapa mental, porque vas a construir los mapas mentales de los casos clínicos que voy a mandar, siempre debes de colocar la imagen del paciente, de don Joaquín en este caso. ¿Cuál es la idea central? Adrenalina más receptores beta adrenérgico. No puedo separar los receptores de su neurotransmisor. Como es idea central, lo encierro en un círculo o en un cuadrado. Ahora vamos a tener como temas principales hipertensión arterial, disfunción diastólica y efectos benéficos de los bloqueadores beta adrenérgicos. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya tenemos nuestra idea central y los temas principales? Identificar el contenido del caso clínico con respecto a cada tema. Hipertensión arterial, ¿qué me interesa? La edad, 76 años, evolución 25 años de hipertensión arterial sistémica, fármacos, ditialcen y diuréticos. Signos vitales, sistólica 230, diastólica 110. Frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto. Pero cuando lo estudie, ¿qué relación tiene la hipertensión arterial sistémica con los receptores beta adrenérgico? El mapa mental me permite identificar los límites del conocimiento. Disfunción diastólica. Me interesa saber la disnea de inicio agudo, cómo se relaciona con una frecuencia respiratoria de 28. La saturación de oxígeno de 89, ¿qué relación tiene con el oxígeno suplementario? La auscultación pulmonar revela estertores bilaterales, edema pulmonar. ¿Qué relación tiene esto con un edema en ambas extremidades, superior e inferior? Y vemos una imagen de un edema pulmonar. Busco de nuevo la relación de la disfunción diastólica con los receptores beta adrenérgicos. Otros parámetros de disfunción diastólica, presión venosa yugular es de 14 centímetros de agua. ¿Qué tiene que ver esto con los pulsos hiperdinámicos? La hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué tiene que ver con los cambios moderados intersticiales? La conservación de la función sistólica, ¿qué tiene que ver con la disfunción diastólica? Un ecocardiograma de un paciente con hipertrofia del ventrículo izquierdo. Busco la relación de esta disfunción diastólica con receptores beta adrenérgicos. Con respecto al efecto benéfico de los bloqueadores beta adrenérgicos, tengo que estudiar qué es un bloqueador beta adrenérgico para comprender estas 4 opciones. No debo de olvidar la relación que tienen los bloqueadores beta adrenérgicos con el tratamiento de furosemida intravenosa, morfina y nitroglicerina intravenosa con respecto a la estabilidad de este paciente. Tengo que correlacionar o vincular dicha información. Ya tenemos nuestro mapa mental del análisis que vamos a hacer del caso clínico. ¿Por dónde empiezo? Lógico, empiezo por la idea central
Y esto lo voy a hacer conforme a las manecillas del reloj. Empezaré con la adrenalina, receptores beta adrenérgico, beta bloqueadores adrenérgicos, hipertensión arterial, disfunción diastólica y tratamiento que permitió la estabilización del paciente. Sin embargo, cuando se lleva a cabo su estudio, podemos ver cómo los temas se interrelacionan y podemos incluir esos temas sin necesidad de llegar hacia el tema. Cuando ya tienes tu mapa mental construido, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer apuntes de análisis de la idea central, de los temas y contenido. Le muestro mis apuntes que realicé de acuerdo al mapa mental que diseñé. Y estos apuntes me permiten identificar la interrelación, correlación entre los temas y aprenderme su importancia médica. Vamos a dar inicio al análisis clínico del caso clínico receptores beta adrenérgicos. Para realizar el estudio de este mapa mental debemos de considerar la adrenalina y receptores beta adrenérgicos. Y posteriormente vamos a estudiar los beta bloqueantes o bloqueadores beta adrenérgicos. En esta imagen observamos un receptor nicotínico de acetilcolina. Cuando estudiaste el neurotransmisor de acetilcolina, estudiaste que hay dos tipos de receptores, nicotínico y muscarínico. El receptor nicotínico recibe la acetilcolina y cuando la recibe, este receptor realiza el potencial de acción en una neurona adrenérgica para que la neurona adrenérgica libere adrenalina. La adrenalina tiene que unirse a su receptor beta adrenérgico. Con respecto al neurotransmisor de adrenalina, ya estudiaste en el video su síntesis simpático-adrenal, la liberación de la adrenalina, receptores adrenérgicos alfa y beta, utilización clínica de la adrenalina, biodegradación de la adrenalina y vimos el caso clínico de feocromocitoma. Los receptores beta adrenérgicos fueron descubiertos por el farmacólogo Raymond en 1948. Él identificó tanto receptores alfa como receptores beta adrenérgicos. Dentro de esos receptores vamos a tener receptor beta adrenérgico tipo 1, receptor beta adrenérgico tipo 2, receptor beta adrenérgico tipo 3. Estos receptores son receptores de membrana de la superfamilia de receptores acoplados a proteína G. Por lo tanto, activa complejos de señalización. Damos inicio al estudio de los receptores beta 1 adrenérgico. Observamos los fosfolípidos de una membrana plasmática y el receptor beta 1 adrenérgico. Este receptor se localiza en el sarcolema del miocito cardíaco. En su membrana, que se llama sarcolema, aquí en esta membrana vamos a tener el receptor beta 1 adrenérgico. Este receptor se encuentra acoplado a una proteína G. La proteína G tiene una subunidad beta, una gamma y una alfa. Esta alfa lleva la S, significa que es una alfa estimulante. Y la subunidad alfa se encuentra unida a un guanosin trifosfato. Aquí observamos la adrenalina que fue liberada en la terminal adrenérgica secundaria, un potencial de acción estimulada por un receptor nicotínico de acetilcolina. Esta adrenalina viene y activa el receptor beta 1 adrenérgico. Cuando activa este receptor, colega, se activa una enzima llamada GTPasa. Esta GTPasa va a hacer hidrólisis del GTP que tiene la subunidad alfa de la proteína G. Por lo tanto, cuando hace la hidrólisis, la subunidad alfa se separa de la subunidad beta y gamma. Y como hay una hidrólisis, ya no tiene un GTP, sino ahora un GDP. Y se separa un fosfato. La subunidad alfa con su GDP va a ir a la membrana plasmática a buscar a otra enzima que se llama adenilato ciclasa. Esa enzima adenilato ciclasa, la que estamos viendo aquí, va a descender al citoplasma y va a buscar un ATP, un adenosin trifosfato, y la va a transformar en un AMP cíclico, adenosin monofosfato cíclico. Este que estamos viendo es un nucleótido que actúa como segundo mensajero y este segundo mensajero va y activa a otras proteínas al fosforilarlas y esas proteínas se llaman sinasas A.
Esta sinasa A crea una cascada de fosforilación. ¿Para qué? Para hacer reacciones intracelulares en el sarcómero del miocito cardíaco. Estas reacciones intracelulares me permiten el inotropismo. Significa el aumento de la contractilidad del corazón. Eso es inotropismo, una propiedad del corazón. Y también me permite activar el cronotropismo, el aumento del ritmo del corazón a través de las contracciones del sarcómero del cardiomiocito. Esta fue la función del receptor beta 1 adrenérgico. Sin embargo, hay fármacos que pueden potenciar esta respuesta fisiológica o puede inhibirla. Este fármaco isoproterenol es un fármaco simpático mimético. ¿Qué significa? Es un fármaco estimulador del sistema nervioso simpático, liberando adrenalina, activando receptores beta 1 adrenérgico. El fármaco va a estimular al receptor beta 1 adrenérgico. ¿Para qué? Para que aumente el inotropismo, el aumento de la contractilidad del corazón, y el cronotropismo, el aumento del ritmo del corazón, para aumentar el gasto cardíaco. El fármaco antagonista del receptor beta 1 adrenérgico es el fármaco atenolol. El atenolol, cuando llega al receptor beta 1 adrenérgico, lo bloquea. Por lo tanto, se bloquea la activación de la GTPasa, la migración de la subunidad alfa, la activación de la adenilato ciclasa y la transformación del ATP en adenosín-monosfato cíclico. Por lo tanto, se inactivan las sinasas A. Esto permite evitar la cascada bioquímica de activaciones de proteínas y enzimas y por lo tanto disminuye el inotropismo y el cronotropismo. Al disminuir estas dos propiedades cardíacas, disminuye el gasto cardíaco. Sus fármacos que lo estimulan, simpático mimético, sus fármacos que lo bloquean, beta bloqueantes. Un ejemplo que le puedo dar de estos fármacos, isoproterenol. Este fármaco puede actuar en pacientes que tienen crisis asmática, debido a que el receptor beta 1 adrenérgico es excelente broncodilatador. Significa que si este fármaco va y estimula a este receptor, los bronquiolos terminales y respiratorios se dilatan, permitiendo que el paciente asmático no muera asfixiado por una broncoconstricción. También podemos dar este fármaco simpático mimético en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, debido a que aumentaría la contracción del miocardio, inotropismo positivo. Con respecto al fármaco atenolol como fármaco beta bloqueante, al bloquear los receptores beta 1 adrenérgico, es empleado para el tratamiento de hipertensión arterial sistémica y en aquellos pacientes que han presentado infarto agudo de miocardio. Ahora vamos a estudiar el receptor beta 2 adrenérgico. Aquí podemos observar viene la adrenalina, activa el receptor beta 2 adrenérgico. Este está unido a una proteína G igual estimulante, tiene un GTP. Ese GTP, acuérdate que viene una GTPasa, luego el GTP, separa un fosfato, activa adenilato ciclasa. Este transforma el ATP en un adenosín-monosfato cíclico, activa sinasas tipo A. Esta reacción bioquímica y de biología celular y molecular va a estar presente en el músculo liso del bronquio terminal, en el músculo liso de los vasos sanguíneos, en los músculos estriados esqueléticos y en el hepatocito. Significa que en estos 4 tejidos está el receptor beta 2 adrenérgico. Aquí vemos un músculo liso, entonces en el sarcolema de estas células va a estar el receptor beta 2 adrenérgico. ¿Cuál es la función de este receptor? La relajación muscular del músculo liso del árbol bronquial terminal, del músculo liso de los vasos sanguíneos, del músculo estriado esquelético y en el hepatocito contribuye a la glucogenólisis.
Igual que el receptor beta 1 adrenérgico, el receptor beta 2 adrenérgico tiene fármacos que potencian la función del receptor beta 2 adrenérgico o bloquea la función. El fármaco que potencia la función del receptor beta 2 adrenérgico es el salbutamol. El salbutamol es un broncodilatador. Cuando este fármaco se utiliza, estimula los receptores beta 2 adrenérgico, activa toda esta cascada enzimática y permite que el paciente con crisis asmática mejore porque relaja el músculo liso de los bronquios terminales. Acuérdate de tu clase de anatomía. Tienes los bronquios segmentarios y de ahí vas a tener los bronquiolos. Bronquiolo de conducción, bronquiolo terminal y bronquiolo respiratorio. El bronquiolo de conducción, característica principal, tiene cartílago, pero el bronquiolo terminal y el bronquiolo respiratorio no tiene cartílago. Está hecho de músculo liso sus paredes. Y esto permite que cuando hay una crisis asmática, el músculo liso se cierre, broncoconstricción. Pero a través del fármaco de salbutamol podemos hacer que esa broncoconstricción se inactive y tengamos una broncodilatación y permite el paso del oxígeno a través de la hematosis. El fármaco propranolol es un beta bloqueador. Cuando este fármaco llega al receptor beta 2 adrenérgico, lo bloquea, por eso es beta bloqueador. Utilicemos la lógica, si tú bloqueas a este receptor, no va a haber una GTPasa para que hidrolice el GTP. La unidad alfa estimulante no va a activar un adenilato ciclasa. No vas a permitir que el ATP se transforme en un adenosímonofato cíclico y por lo tanto este no va a activar la sinasa A. Por tal motivo no vas a tener relajación muscular y en el hígado tampoco va a haber glucogenólisis. Este tipo de interrupción de señalización es importante para la migraña. La migraña, como ya lo estudiaste en el receptor serotoninérgico, es ocasionada por una vasodilatación. Si hay una vasodilatación, comprime las terminaciones del trigémino y genera dolor. Entonces, a través del propanolol, vamos a evitar esa vasodilatación. Los vasos sanguíneos no se vasodilatan, ni tampoco hay una vasoconstricción, y permite quitar los síntomas de la migraña. Acuérdate, para dar estos fármacos no es, oye, yo vi en el video que me dijo la doctora Edith que quería un propanolol a un paciente que tiene migraña. No, necesitas una serie de estudios. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Ahora vamos a estudiar el receptor beta 3 adrenérgico. Este receptor lo vamos a encontrar en el adipocito. Viene la adrenalina. Vuelvo a repetirte, la adrenalina la liberaste a través de un receptor nicotínico de acetilcolina. La adrenalina, una vez liberada de su terminal adrenérgica, viene a su receptor beta 3 adrenérgico de un adipocito. Este receptor va a activar las cascadas de señalización que hace rato estudiamos. Proteína G, adenilato ciclasa, ATP, lo transforma en adenosímonosfato cíclico y este activa la sinasa. ¿Cuál es la función de la activación de esta cascada de señalización? Para activar la lipólisis. Por lo tanto, se va a activar una enzima que se llama lipasa y esta enzima lipasa va a hacer hidrólisis de los triglicéridos almacenados en el citoplasma del adipocito. Cuando se hace la hidrólisis se libera ácidos grasos y glicerol y esto permite cubrir las necesidades energéticas, ejemplo, durante un ejercicio aeróbico. Acuérdate que los ácidos grasos liberan mayor ATP, por lo tanto también libera calor, dióxido de carbono y agua. Hemos concluido el estudio de los receptores beta adrenérgico, beta 1, beta 2 y beta 3. Sin embargo, para comprender el caso clínico es necesario estudiar el receptor alfa 1 adrenérgico. Se localizan en la superficie del sarcolema del miocito cardíaco. Este es activado por la adrenalina
y cuando la activa tiene una proteína GQ. Esta proteína GQ, igual que la proteína GS, es hidrolizada por la GTPasa para separar la subunidad alfa de la subunidad beta y gamma de la proteína G. A su vez, el GTP se transforma en GDP y pierde un fosfato. Esta subunidad alfa va hacia la membrana plasmática a buscar a otra enzima llamada fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C actúa sobre una molécula llamada fosfatidil inositol 4,5-bifosfato. Y la fosfolipasa C transforma esta molécula en dos elementos, inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato viaja al retículo endoplásmico liso, libera calcio. El calcio liberado activa a una proteína llamada calmodulina, que es una proteína que ama el calcio, es afín al calcio. Y la calmodulina en el citoplasma activa a otras proteínas denominadas sinasas de proteína dependiente de calcio o sinasa C. El diacilglicerol también liberó calcio y ocasiona que el calcio liberado active a las sinasas de proteína dependiente de calcio, sinasa C. ¿Cuál es el objetivo? Que estas sinasas vayan al núcleo y a través del RNA mensajero, RNA ribosomal y RNA de transferencia realice la síntesis de proteínas que permitan que el sarcolema del miocito cardíaco aumente el inotropismo, aumenta la contractilidad del corazón. Concluimos, los receptores beta-1 adrenérgico y alfa-1 adrenérgico actúan sobre el inotropismo cardíaco. Sin embargo, los receptores beta-1 adrenérgico son 100 veces más potentes que los receptores alfa-1 adrenérgicos. Los receptores beta-2 adrenérgicos son potentes más que los receptores alfa-1 adrenérgicos. En otras palabras, el receptor alfa-1 adrenérgico no supera la activación del inotropismo y el cronotropismo que origina el beta-1 y el beta-2. Con respecto a lo que ya estudiamos receptor beta-1 adrenérgico, beta-2 adrenérgico, beta-3 adrenérgico y alfa-1 adrenérgico. ¿Qué tienen que ver estos receptores con mi paciente? Acordémonos que nuestro paciente Joaquín tiene 76 años. Por lo tanto, él presenta hipertensión arterial y disfunción diastólica. La pregunta que nos haremos es, ¿qué relación tiene la hipertensión arterial sistémica con el receptor beta adrenérgico? ¿Y qué relación tiene la disfunción diastólica con el receptor beta adrenérgico? En esta imagen observamos la histología de un cardiomiocito normal. No hay hipertensión arterial, no hay disfunción diastólica. ¿Qué le pasó al señor Joaquín para que tuviera hipertensión y tuviera disfunción diastólica? Observamos el receptor alfa-1 adrenérgico. Este receptor estimula el crecimiento celular, por lo tanto aumenta la síntesis de colágeno. Permite esta síntesis de colágeno el alargamiento del cardiomiocito. De este que estamos viendo se va a alargar. Hay un aumento del colágeno en la matriz extracelular. La matriz extracelular es la que rodea a las células del cardiomiocito. Por lo tanto, el aumento del colágeno, el alargamiento del cardiomiocito y el aumento del colágeno de la matriz extracelular origina una fibrosis intersticial. En este paciente que tiene 76 años, con 25 años de evolución, quiere decir que su hipertensión arterial empezó a los 51 años. Desde los 51 años o antes, empezó a presentar la matriz extracelular fibrosis intersticial. A través del receptor beta-1 adrenérgico se originó hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando estudies patología,
Tu maestro te va a preguntar qué característica hay en la hipertrofia: aumento de síntesis de colágeno y alargamiento del cardiomiocito. La matriz extracelular es rica en colágeno. El receptor alfa-1 adrenérgico, aparte del crecimiento celular, aumenta las citocinas proinflamatorias del miocardio. Su nombre lo dice, van a ocasionar una inflamación en la matriz extracelular y en el cardiomiocito. Y esas enzimas y esas citocinas corresponden a la interleucina 1, la interleucina 6, la interleucina 18 y el factor necrótico tumoral alfa. Todo esto favorece más la fibrosis intersticial y la hipertrofia del ventrículo izquierdo. A su vez, esto va a condicionar que disminuyan los antioxidantes intracelulares, que corresponde al superóxido de dismutasa, que inactiva los radicales libres del superóxido, y también disminuye el glutatión, primera línea de defensa contra el daño de los oxidantes. Si disminuimos los antioxidantes, tenemos fibrosis intersticial por crecimiento celular y aumento de colágeno, tenemos inflamación en el miocardio, todo esto va a condicionar la activación de la apoptosis. Varios cardiomiocitos normales van a desaparecer y el lugar donde estaba va a ser ocupado por fibrosis intersticial. Todo esto origina una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Esto me va a ocasionar cambio estructural del ventrículo izquierdo, que es la hipertrofia, y me va a originar la disfunción diastólica. Los receptores beta-1 adrenérgicos sobre esta disfunción diastólica secundaria a una hipertrofia ventricular originada por todos los eventos que hemos mencionado, va a originar una progresión de la insuficiencia cardíaca. Y a través del análisis clínico de este paciente hemos identificado la causa de la disfunción diastólica y fue complicada por el receptor beta-1 adrenérgico. Podemos observar aquí que el receptor causante de la hipertensión arterial del señor Joaquín es el receptor alfa-1 de adrenérgico. Este receptor, igual que el alfa, permite el crecimiento celular, aumenta la síntesis de colágeno, permite el alargamiento de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, ocurre el aumento del colágeno en la matriz extracelular y esto me origina una fibrosis intersticial, donde en la túnica media de la aorta y sus divisiones, aorta ascendente, callado, aorta descendente, torácica y abdominal, arterias carótidas común, externa e interna, arterias renales, arterias mesentéricas superior e inferior y las arterias femorales. Estas arterias van a tener fibrosis en los miocitos lisos de su túnica media. Esta fibrosis intersticial origina un aumento de la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, aumenta el tono, lo hace hiperdinámico y esto origina la hipertensión arterial sistémica. Y esto contribuye con la presión arterial del paciente 230 sistólica, 110 diastólica y la frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Sin embargo, no solamente los responsables de esta hipertensión arterial fue el receptor alfa-1 de adrenérgico. Las células que se encuentran en la túnica media de estos vasos sanguíneos tienen receptores beta-2 adrenérgicos y esto origina mayor aumento de la resistencia vascular periférica y contribuye a la hipertensión arterial sistémica. Por tal motivo, el receptor beta-2 adrenérgico contribuye a la progresión de la insuficiencia cardíaca a través de la hipertensión arterial, más el receptor beta-1 adrenérgico que se está encargando de la hipertrofia ventricular junto con el receptor alfa-1 adrenérgico. Colega, hemos estudiado el origen de la hipertensión arterial del señor Joaquín. La disfunción diastólica fue originada por el receptor alfa-1 adrenérgico. La hipertensión arterial contribuye el receptor alfa-1 D adrenérgico. Ambos receptores
a través de la adrenalina permite la activación del crecimiento celular. La progresión de la insuficiencia cardíaca originada por la disfunción diastólica y la hipertensión arterial sistémica es ocasionada por los receptores beta 1 adrenérgico y beta 2 adrenérgicos. No todo es malo. Existe un receptor cardioprotector, ese receptor beta 3 adrenérgico. El receptor beta 3 adrenérgico disminuye el crecimiento celular, significa que las células, los cardiomiocitos no van a crecer, no van a producir colágeno, no van a hacer fibrosis, no van a activar citocinas proinflamatorias, no van a disminuir los antioxidantes como el superóxido de dismutasa y el glutatión, que es el principal antioxidante intracelular. Sin embargo, para que el señor Joaquín tenga su cardioprotección a través del receptor beta 3 adrenérgico, nuestro paciente debe de consumir alimentos saludables y equilibrados y debe realizar ejercicio. ¿Qué origina el receptor beta 3 adrenérgico? Activa la proteína G inhibitoria, que va a inhibir las proteínas G de los receptores beta 1 adrenérgico, beta 2 adrenérgico y alfa 1 adrenérgico. Por lo tanto, este receptor beta 3 adrenérgico va a disminuir el inotropismo y el cronotropismo y aumenta el óxido nítrico, que es el principal vasodilatador de las células endoteliales de las arterias coronarias y las arterias del cuerpo humano. Ahora vamos a estudiar los beta bloqueantes. Son un grupo amplio de fármacos que se unen a los receptores beta adrenérgicos, produciendo un antagonismo competitivo irreversible de la acción beta estimulante. Analicemos el concepto. Son fármacos, se van a unir a los receptores beta 1, beta 2 y beta 3 adrenérgico. Produce un antagonismo competitivo, que significa el fármaco ocupa el lugar de la adrenalina y va a competir con este lugar. Sin embargo, es reversible de la acción beta estimulante. Significa que si quitamos el fármaco, viene de nuevo la adrenalina y estimula su receptor. A eso se refiere. Hay dos tipos de beta bloqueantes. Beta bloqueante cardioselectivo y beta bloqueante no cardioselectivo. El beta bloqueante cardioselectivo es para hipertensión arterial sistémica, infarto agudo de miocardio, arritmias, insuficiencia cardíaca y miocardiopatía hipertrófica. El señor Joaquín tiene hipertensión arterial sistémica y cardiopatía hipertrófica. Los beta bloqueadores no cardioselectivos corresponden a los pacientes que presentan glaucoma, aumento de la presión intraocular, hipertiroidismo, exceso de producción de la hormona tiroidea y crecimiento de la glándula tiroides a través de sus coloides, temblor esencial, que es un temblor que presentan en los adultos mayores, migraña, que ya aprendimos que la migraña es originada por una vasodilatación, y ansiedad por el exceso de receptores adrenérgicos activados por los niveles plasmáticos de adrenalina elevadas. ¿Cuáles son las características de los beta bloqueantes? Número 1, la cardioselectividad, la lipofilia, la actividad bloqueante alfa-adrenérgica y la actividad simpático-mimética intrínseca. Con respecto a la cardioselectividad, los fármacos beta bloqueantes tienen mayor afinidad por el receptor beta 1 adrenérgico que el receptor beta 2. Ya platicamos que el receptor beta 1 adrenérgico es 100 veces más funcional o más poderoso que el receptor alfa 1 adrenérgico. Como es el receptor que origina el inotropismo y el cronotropismo, la mayoría de los fármacos beta bloqueante van a bloquear a este receptor. Actividad bloqueante alfa adrenérgica significa que un beta bloqueante puede bloquear a un receptor alfa adrenérgico. Y cuando bloquea un receptor alfa adrenérgico, puede originar una vasodilatación periférica. Por eso al señor Joaquín debemos de verificar su presión arterial a través de la tensión arterial, porque si le damos beta bloqueantes puede originar hipotensión.
secundario a una vasodilatación periférica porque bloqueamos los receptores alfa adrenérgico. Actividad simpática mimética intrínseca. ¿Qué significa esto? Produce una respuesta agonista a receptores beta adrenérgico. Significa, colega, que cuando el beta bloqueante bloquea al receptor beta 1 adrenérgico, no bloquea a todos los receptores beta 1 adrenérgico. Algunos receptores van a ser activados por su adrenalina y esto va a permitir que regule la caída de la presión cardíaca y el gasto cardíaco. Si todos los receptores fueran bloqueados, tumbaríamos la presión cardíaca y el gasto cardíaco en el paciente y ocasionaríamos un paro cardíaco. La lipofilia en beta bloqueantes, ¿a qué se refiere? La mayoría de los beta bloqueantes se metabolizan en el hígado y esto origina una baja disponibilidad plasmática del beta bloqueante. Quiere decir que disminuye la concentración del fármaco en el plasma, otorga una vida media corta y permite que los beta bloqueantes atraviesen la barrera hematoencefálica. Sin embargo, no todos los beta bloqueantes son lipofílicos. Tenemos beta bloqueantes menos lipofílicos y estos no se eliminan por el hígado, sino se eliminan por el riñón. Por lo tanto, tiene una vida media más larga, pero atraviesa con dificultad la barrera hematoencefálica. ¿Por qué debo de aprenderme estas características? Su cardioselectividad, su actividad bloqueante alfa-adrenérgica, su actividad simpática intrínseca, su lipofilia y si son menos lipofílicos por el paciente. Significa que para elegir el tratamiento de elección para el paciente, debo de considerar el fármaco sea cardioselectivo, que exista una actividad simpático-mimética intrínseca de menor grado. Debemos de estudiar la farmacocinética del tratamiento, la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, así como las patologías asociadas en el paciente y a través de la guía de práctica clínica se recomienda que a los pacientes que se les va a otorgar beta bloqueadores se realice un electrocardiograma para descartar alteraciones en el sistema de conducción. Este tipo de fármacos beta bloqueantes se toman en cualquier momento del día, siempre a la misma hora. Si el paciente Joaquín decide tomar a las 10 de la mañana su beta bloqueante, todos los días será a las 10 de la mañana. Sin embargo, los beta bloqueantes tienen efectos secundarios. En el caso del señor Joaquín, puede tener a nivel cardíaco bradicardia e hipotensión, por lo tanto disminuye el inotropismo y el cronotropismo y esto puede originar en nuestro paciente una baja perfusión arterial cerebral y ocasionar un desmayo, la caída del paciente. A nivel respiratorio, los beta bloqueadores pueden originar broncoespasmo, sobre todo en los pacientes fumadores que tienen enfermedad pulmonar crónica obstructiva y en pacientes asmáticos. A nivel del sistema circulatorio periférico, los beta bloqueadores pueden originar vasoconstricción periférica y esto ocasionar gangrena en extremidades distales. A nivel del metabolismo, origina la prolongación de la hipoglucemia y la hipertrigliceridemia. Por lo tanto, si es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, con tratamiento de insulina, puede prolongar los efectos de la insulina, originar hipoglucemia y coma hipoglucémico. Debido a todas estas características de los beta bloqueadores, la dosis se ajusta de acuerdo a la frecuencia cardíaca, a la tensión arterial y a los datos obtenidos en el electrocardiograma. Se inicia con dosis bajas que van lentamente aumentando hasta alcanzar la dosis óptima. Esto lo puede lograr el señor Joaquín en semanas o meses. A veces los pacientes logran la dosis óptima del beta bloqueador hasta 3 meses después del inicio del tratamiento. En el paciente Joaquín y todos los pacientes adulto mayor con tratamiento beta bloqueantes,
debemos de vigilar la relación que tiene la hipertensión arterial sistémica con respecto a los receptores beta 1 adrenérgico. Desafortunadamente, los pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, entre otras enfermedades crónico-degenerativas, la respuesta de los vasoreceptores falla. Por lo tanto, no vamos a tener una respuesta apropiada de los vasoreceptores. Estos vasoreceptores se encuentran en la carótida, vasoreceptor carotidio, y en el callado aórtico. En los tipos de pacientes que tienen tratamientos beta bloqueantes, es necesario que el tratamiento esté regulado por la respuesta de los vasoreceptores. Sin embargo, en los pacientes que tienen esas patologías ya mencionadas, estos receptores no van a funcionar de manera apropiada. Normalmente los vasoreceptores detectan el cambio brusco de la presión. Esto inhibe al sistema nervioso simpático normalmente, y los receptores beta 1 adrenérgico deben de bloquearse a través del efecto de los vasoreceptores carotidio y aórtico. ¿Para qué? Para regular la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto puede originar una hipotensión postural, reducción de la contractilidad miocárdica, disminución del volumen plasmático por la reducción de la contractilidad miocárdica y porque hay una hipotensión, deterioro de la capacidad excretora renal y alteraciones mentales. ¿Cómo podemos prevenir estos efectos secundarios de los beta bloqueantes y de la alteración de la respuesta de los vasoreceptores? Lo podemos prevenir en el paciente a través de las modificaciones en el estilo de vida. Aquí es algo importante que nosotros los médicos debemos de comprender. Aunque tengas el mejor beta bloqueador, si tu paciente no modifica su estilo de vida, puede el fármaco ocasionar los cambios antes mencionados. Entonces, el tratamiento inicial es modificación en el estilo de vida. Ahora vamos a estudiar cómo se clasifican los beta bloqueantes. Se clasifican en selectivo, no selectivo y mixto. Ahora vamos a estudiar los beta bloqueantes selectivos. A baja concentración bloquean los receptores beta 1 adrenérgico. Por lo tanto, son cardioselectivos. Algo importante de lo selectivo, la selectividad es un fenómeno dosis dependiente que desaparece al incrementar la cantidad del fármaco administrado. Significa que si el señor Joaquín se le olvida que ya tomó el fármaco beta bloqueador selectivo, esa dosis extra no afectará en el bloqueo de los beta adrenérgicos tipo 1. Un ejemplo de fármaco selectivo es el fármaco metoprolol y el atenolol. Estos dos fármacos, metoprolol y atenolol, se utilizan para el tratamiento de hipertensión arterial sistémica, arritmia, angina de pecho, posinfarto de miocardio y miocardiopatía hipertrófica. Ahora vamos a platicar de los beta bloqueantes no selectivos. Bloquean a los receptores beta 1 y beta 2 adrenérgico, por eso es no cardioselectivo. Acuérdate que el cardioselectivo es el beta 1 adrenérgico. Dentro de este grupo de fármacos encontramos al propranolol y también encontramos al sotalol y nadolol. Estos fármacos se utilizan para hipertensión arterial sistémica, arritmia, angina de pecho y miocardiopatía hipertrófica. Ahora vamos a platicar de los beta bloqueantes mixtos. Bloquean a receptores tanto alfa-adrenérgicos como beta-adrenérgicos. Son bloqueantes con propiedades vasodilatadoras. Tenemos como ejemplo el fármaco labetalol, bloquea receptor alfa-adrenérgico, y el fármaco nebivolol libera óxido nítrico para vasodilatar los vasos sanguíneos. De esta clasificación de los beta bloqueantes, ¿cuál sería el fármaco que elegirías para el paciente Joaquín? Exacto, elegiríamos un beta bloqueante selectivo. Significa que a don Joaquín podemos recetarle un metoprolol o un atenolol.
Ahora vamos a estudiar el efecto benéfico de los bloqueantes beta adrenérgicos. Pregunta del caso clínico. ¿Cuál de las siguientes modificaciones a los parámetros hemodinámicos no contribuyen al efecto benéfico de los bloqueadores beta adrenérgicos en la disfunción diastólica? Tenemos 4 opciones y la opción correcta es incremento del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Ahora vamos a analizar cada una de las opciones. El incremento del llenado diastólico secundario a una mejor relajación es correcta porque los beta bloqueadores adrenérgicos mejoran la relajación ventricular, porque disminuye el inotropismo y el cronotropismo y mejora el llenado diastólico ventricular. Con respecto al inciso B, disminución de la demanda miocárdica de oxígeno, los beta bloqueadores adrenérgicos disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno, debido a que disminuye la relajación muscular de los vasos sanguíneos coronarios. Por lo tanto, va a disminuir la probabilidad de una isquemia miocárdica. Con respecto al incremento del tiempo del llenado diastólico, los beta bloqueadores adrenérgicos originan bradicardia y esto aumenta el tiempo de llenado diastólico. ¿Cuál no contribuye a un efecto benéfico? El incremento del gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Como sabemos, el paciente Joaquín tiene un cambio estructural del ventrículo izquierdo por una hipertrofia del ventrículo izquierdo que originó una disfunción diastólica. Esto ocasionó que el tracto de salida del ventrículo izquierdo esté disminuido. Por lo tanto, cuando aumenta la contractilidad durante una actividad física es caminar, vestirse, realizar alguna actividad dentro de su casa, el tracto de salida del ventrículo izquierdo se estrecha más. Esto origina un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, nos va a dar origen a un edema pulmonar. Cuando el paciente tiene el tratamiento de metoprolol, que es un bloqueador beta adrenérgico, esto disminuye la obstrucción dinámica. Por lo tanto, disminuye el inotropismo y el cronotropismo y permite disminución del gradiente del tracto de salida. Acuérdate que el gradiente del tracto de salida se encuentra disminuido por la hipertrofia que tiene tanto las paredes del ventrículo como el tabique interventricular. Y esto disminuye el edema pulmonar y el edema de los miembros, porque disminuye la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. Y de esa forma contribuimos a la mejora de los signos y síntomas de una disfunción diastólica. Para que esta pregunta fuera correcta, debería decir disminuye el gradiente del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Sé que tienes dudas porque estamos hablando de fisiología cardíaca y por tal motivo vamos a estudiar las fases del ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repite en cada latido cardíaco. Mecánico se refiere a la contractilidad de su miocardio. Eléctrico se refiere a la despolarización de su sistema de conducción que nosotros podemos observar a través del electrocardiograma, tanto la parte eléctrica como el funcionamiento mecánico. Las fases del ciclo cardíaco son las siguientes: fase de relajación isovolumétrica, llenado ventricular rápido, diástasis, sístole auricular o atrial, contracción isovolumétrica y eyección rápida. La fase del ciclo cardíaco que te voy a enseñar corresponde a artículos médicos y corresponde también al libro de Guyton. Iniciaremos con el periodo de llenado de los ventrículos. Para esto vamos a dividirlo en 3. Un tercio de inicio, un tercio medio y el último tercio del periodo de llenado de los ventrículos. Tercio de inicio. Vamos a encontrar las aberturas de las válvulas atrioventriculares. Se abre la válvula tricúspide y se abre la válvula mitral. La pregunta que nos haremos es: ¿qué necesito para que se abran las válvulas tricúspide y mitral? Número 1.
que tengamos 45 mililitros de volumen ventricular telesistólico. Significa que en estas cavidades se aloja 45 mililitros y esa sangre corresponde al volumen telesistólico. Para que se abran las válvulas necesitamos una presión diastólica ventricular de 0 milímetros de mercurio. Si yo tengo esas dos condiciones, 45 y 0, abrimos las válvulas atrioventriculares. Sin embargo, vamos a estudiar que este volumen puede variar de manera fisiológica y de forma patológica. Por lo tanto, aquí vamos a tener un periodo de llenado rápido. Debe de pasar 70 mililitros de la aurícula a los ventrículos, pero en el 1/3 de inicio solamente pasa el 80% de 70 mililitros, que equivale a aproximadamente 56 mililitros. Ese 80% corresponde a la sangre almacenada en los atrios. Por lo tanto, estaremos pasando al tercio medio, que es el paso directo de la sangre de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Significa que este paso también corresponde al 80%. Y esta sangre pasa porque se encuentra abierta la válvula tricúspide y la válvula mitral. ¿Qué ocurre en el último tercio? Vamos a tener la sístole atrial. Acuérdate de tu clase de anatomía, tenemos las orejuelas derecha y la orejuela izquierda. Esas orejuelas tienen un músculo que se llama músculo pectíneo. En el último tercio de este periodo ocurre la sístole atrial. Y esto permite el 20% del llenado ventricular, que corresponde a aproximadamente 14 mililitros de 70 mililitros. Por tal motivo, el volumen obtenido en el periodo de llenado de los ventrículos corresponde a 115 mililitros de volumen telediastólico. Acuérdate que iniciaste con un volumen telesistólico, que era de 45. Al meter 70 mililitros, primero 56 mililitros y después 14 mililitros, formaste el volumen telediastólico a través de las sumas antemencionadas: 45 mililitros de volumen telesistólico, 56 mililitros aproximadamente del 80% del periodo de llenado rápido, 14 mililitros del periodo de llenado lento, un total de 115 mililitros. Este volumen telediastólico nos va a originar la presión telediastólica. Esta presión es la presión diastólica antes de la contracción de los ventrículos. Aquí nos está originando la contracción del miocardio, aquí está llenando las cavidades ventriculares. El llenado de estas cavidades se llama precarga. La precarga es cuando los ventrículos están llenos y esta precarga origina tensión sobre el miocardio, no origina contracción, tensión. Es como si tú tuvieras una liga en tus manos y la estiraras. Esa es una tensión. ¿Cuánto era la presión que teníamos al inicio del periodo de llenado de los ventrículos? 0 milímetros de mercurio. Cuando llenamos los ventrículos, lo llenamos con un volumen telediastólico de 15 milímetros. Ese volumen telediastólico aumentó la presión. ¿A cuánto? 5 milímetros de mercurio. Quiere decir que esta fase de llenado de los ventrículos aumenta la presión hasta 5 milímetros de mercurio. El 1/3 de inicio corresponde al llenado ventricular rápido. El 1/3 medio corresponde a la diástasis, que es el paso directo de la sangre. Y el último tercio corresponde a la sístole auricular o atrial. Ahora vamos a estudiar el periodo de contracción isovolumétrica, iso igual en ambos ventrículos. Ya mencionamos que tenemos un volumen telediastólico de 115 mililitros de volumen ventricular. Esto me origina un aumento súbito de la presión ventricular de 0.2 a 0.3 segundos. El ventrículo izquierdo iniciamos con 0 milímetros de mercurio y se abrieron las válvulas atrioventriculares. Tuvimos una presión de 5 milímetros de mercurio. Ese volumen tensiona las fibras musculares y ahora te origina una presión de 80 milímetros de mercurio. Esta es la presión diastólica del ventrículo izquierdo.
Ventrículo derecho, iniciaste con 0 milímetros de mercurio, aumentaste 5 milímetros de mercurio con el mismo volumen ventricular, 115 mililitros. Y ahora aumentaste la presión a 8 milímetros de mercurio. Esta es la presión diastólica del ventrículo derecho. En este periodo de contracción isovolumétrica no hay vaciado. Aumenta la tensión muscular, pero no se acortan las fibras musculares. Significa que tienes tu elástico y lo estás tensando lo más que se pueda. ¿Qué lo está tensando? Los 115 mililitros de volumen ventricular, que corresponde al volumen telediastólico, y lo está tensando 80 milímetros de mercurio, BI, 8 milímetros de mercurio, BD. Y se evita la contracción ventricular. Ahora vamos a estudiar el periodo de eyección rápida. En este periodo estudiamos la poscarga. Es la carga contra la que el miocardio ejerce la fuerza contráctil. Esa carga ya platicamos que es la presión diastólica, 115 mililitros de sangre, que corresponde al volumen telediastólico. Y esta poscarga me origina la presión sistólica aórtica. Significa que en el periodo de eyección rápido vamos a tener que la presión de 80 milímetros de mercurio alcanza la presión de 120 milímetros de mercurio. Y en el ventrículo derecho de 8 milímetros de mercurio alcanza la presión de 25 milímetros de mercurio. Esto que estamos viendo son presiones sistólicas y estas son las presiones diastólicas. Por lo tanto, cuando se está alcanzando el 120 y el 25 milímetros de mercurio, se cierran las válvulas atrioventriculares, la válvula tricúspide y la válvula mitral, y esto origina el primer ruido cardíaco, que es de tono bajo y prolongado. Por lo general, este ruido lo va a originar la valva anterior de la válvula tricúspide y se abren las válvulas semilunares aórtica y pulmonar. Esto que origina el periodo de eyección. Por lo tanto, lo vamos a dividir en dos. Primer tercio, 70% del vaciado de ambos ventrículos. Significa que al vaciarse va a originar el volumen sistólico, la poscarga. Y este volumen vaciado corresponde a los 70 mililitros que procede de los atrios a través del llenado ventricular. Por lo tanto, en el primer tercio se eyecta 49 mililitros. Y a esto se le llama periodo de eyección rápido. Y es otorgado y mantenido por los anillos fibrosos de la aorta y de la arteria pulmonar. En los 2 tercios siguientes del periodo de eyección rápido corresponde al 30% del vaciado. Aquí se origina el volumen telesistólico. 21 mililitros se eyecta lentamente y se llama periodo de eyección lenta. Acuérdate que vas a eyectar 70 mililitros, 49 mililitros eyectaste en el periodo de eyección rápido y 21 mililitros eyectaste en el periodo de eyección lento. La suma de estos dos da 70 mililitros. Ahora vamos a ver lo que ocurre en el ventrículo izquierdo. Tuvimos una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, por lo tanto esta presión nos origina la curva de presión aórtica. Vamos a tener la presión sistólica aórtica otorgada por la poscarga y esta es mantenida por las paredes elásticas que permiten la resistencia de la circulación. La poscarga, que ya mencionamos que es la carga contra la que el miocardio ejerce su fuerza contráctil, originó la presión sistólica aórtica. El volumen telesistólico es el volumen que queda después de un latido cardíaco. Con respecto a ese volumen, acuérdate que tenías un total de 115 mililitros de volumen telediastólico. En el periodo de eyección, eyectaste 70 mililitros, hubo una contracción miocárdica de 70 latidos por minuto, me originó 4.900 mililitros que corresponde al gasto cardíaco y queda solamente 45 mililitros que corresponde al volumen telesistólico. Cuando una persona hace una actividad que aumenta la contracción cardíaca, ejemplo, un ejercicio aeróbico o una actividad demandante, va a disminuir los 45 mililitros de volumen telesistólico en 10 o 20. En el caso de nuestro paciente, el señor Joaquín, tiene cantidades de volumen telesistólico grandes, de 80 a 100 mililitros aproximadamente. Esto va a originar una presión sistólica máxima. ¿De cuánto?
de 250 a 300 milímetros de mercurio. Normal, 120 milímetros de mercurio, con cantidades de volumen telesistólico grandes. La presión ahora va a ser de 250 a 300 milímetros de mercurio. Y en el ventrículo derecho la presión era de 25 milímetros de mercurio, ahora es de 60 a 80 milímetros de mercurio. Estas son las características fisiopatológicas que está presentando el paciente. Ahora vamos a estudiar la relajación isovolumétrica. Es el final de la sístole. Hay una disminución rápida de las presiones intraventriculares. Ejemplo, en el ventrículo izquierdo, de la presión 120, que es sistólica, desciende a la presión diastólica y esta desciende hasta 5 milímetros de mercurio. Ventrículo derecho, su presión sistólica desciende a los valores de una presión diastólica y esta desciende a 5 milímetros de mercurio. Esto origina una relajación ventricular, porque ya no cuentas con los 115 mililitros de sangre en cada cavidad, sino tienes 45 mililitros por el volumen telesistólico. Las fibras musculares se contraen y ahora se están relajando, y esto ocasiona el cierre de las válvulas semilunares, aorta y pulmonar, originando el segundo tono cardíaco. Es un golpe seco, rápido y con vibraciones cortas. Cuando existe la relajación ventricular y el cierre de las válvulas semilunares, la presión llega a 0 milímetros de mercurio en ambos ventrículos. Y esto origina la presión diastólica ventricular. Por lo tanto, esta presión diastólica más los 45 mililitros de volumen telesistólico va a originar la abertura de las válvulas atrioventriculares, tricúspide y mitral, y esto permite el inicio del periodo de llenado de los ventrículos. ¿Qué es el ciclo cardíaco? Es la secuencia de acontecimientos mecánicos y eléctricos que se repite en cada latido cardíaco. Colega, hemos terminado el ciclo cardíaco. Ahora vamos a platicar la fisiología de la diástole. La diástole ventricular izquierda se extiende desde el momento del cierre de la válvula aórtica hasta el cierre de la válvula mitral. Tiene una duración aproximadamente 2/3 partes del ciclo en reposo. Una persona que está leyendo o está durmiendo. Y tiene una duración de menos del 50% de las 2/3 partes del ciclo cardíaco si la persona se encuentra en una actividad física. Con respecto a la fase de la diástole, constituye el periodo de relajación isovolumétrica para lograr 0 milímetros de mercurio y los 45 mililitros de volumen telesistólico. La presión intraventricular disminuye con rapidez antes del inicio del llenado ventricular. Lo acabamos de ver ahorita. Ventrículo izquierdo, 120, 80, 5, 0. Ventrículo derecho, 25, 8, 5, 0. Y esto permite el llenado ventricular cuando la presión es de 0. Por lo tanto, la fase de la diástole en un ritmo sinusal significa que una persona que tiene un latido sinusal tiene una onda P, corresponde a la fase de llenado precoz, a la fase de equilibrio y a la fase de llenado por contracción auricular. Esto lo puedes estudiar en artículos médicos. Te recomiendo los artículos de la revista del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Vamos a estudiar la fase de diástole en un ritmo sinusal. Primero la fase de llenado precoz, después de equilibrio y llenado por contracción auricular. Comienza con la apertura de la válvula mitral. Desciende la presión intraventricular por debajo de la presión auricular, 0. De equilibrio, el volumen ventricular se mantiene constante debido al equilibrio de presiones aurículo-ventriculares. En el ventrículo la presión es 0 y en las aurículas, si es la aurícula del lado derecho, su presión es 3 y si es la aurícula del lado izquierdo, su presión es 6 aproximadamente. En la fase llenado por contracción auricular, depende del aumento de la presión de la contracción auricular. Ya mencioné que la aurícula del lado derecho, su presión en milímetros de mercurio es de 3 y de la aurícula izquierda su presión es de 6. Es presión por arriba de la presión de los ventrículos, que es 0. Solamente vas a utilizar esa presión cuando existe sístole auricular,
que corresponde a 1/3 del llenado ventricular. Cuando se contraen los músculos pectíneos, utilizan la presión 3 y 6. Con respecto a los parámetros fisiológicos que interactúan en la diástole ventricular, corresponde a la distensibilidad ventricular, a la contracción auricular y a la relajación ventricular. Si estos 3 parámetros fisiológicos interactúan normalmente, se mantiene el volumen sistólico dentro de la frecuencia cardíaca y por lo tanto el volumen diastólico final se mantiene. En nuestro paciente están alterados la relajación miocárdica, ya platicamos, tiene hipertrofia, crecimiento de los cardiomiocitos, matriz extracelular llena de colágeno, fibras elásticas disminuidas, y no solamente está alterado la relajación miocárdica, también se encuentra alterada la presión de llenado ventricular. Cuando escuche la presión de llenado ventricular es 0, acuérdate, 0 milímetros de mercurio, esa es la presión. Por lo tanto, nuestro paciente es incapaz de aceptar un adecuado volumen del sistema venoso. Por eso presenta aumento de la presión venosa yugular y edema en las extremidades superiores e inferiores. El ventrículo izquierdo no se llena a baja presión, que debería ser 0, y no se mantiene el volumen sistólico normal. Ahora vamos a estudiar cada uno de los parámetros fisiológicos. Iniciamos con la distensibilidad ventricular. Hemodinámicamente, la distensibilidad ventricular es la relación entre el cambio de volumen con los cambios de presiones. Por lo tanto, es la constante de volumen ventricular. En otra palabra, el volumen requerido para el aumento de la presión ventricular. Ya vimos que el volumen es de 115 mililitros. Y esto también depende de la relación del estiramiento de las fibras miocárdicas, tensión en ellas sin contraerse, y el estrés de la fuerza aplicada por superficie. Significa la fuerza que genera 115 mililitros más la tensión, más el aumento de 0,580, de 0,580, dependiendo del ventrículo. En nuestro paciente, el estiramiento de la fibra miocárdica está afectada porque sus sarcómeros no se relajan debido a que tiene una hipertrofia ventricular izquierda. Y con respecto al estrés de la fuerza aplicada por superficie, hay una sobrecarga excesiva del volumen telediastólico y también lógico del telesistólico que se va a sumar posteriormente al llenado ventricular. El receptor beta-1 adrenérgico y la angiotensina 2 condicionan en el paciente la disfunción diastólica. Damos metoprolol para los receptores beta-1 adrenérgico. Con respecto a la angiotensina 2, damos el tratamiento de IECAS, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ya terminamos de explicar la distensibilidad ventricular. Ahora vamos a explicar la contractilidad auricular. ¿De qué depende la función auricular izquierda? De la precarga, de la poscarga y de la contractilidad. La presión atrial derecha es de 4 a 6 milímetros de mercurio y la presión atrial izquierda es de 7 a 8 milímetros de mercurio. ¿Qué es la precarga auricular? Es el volumen auricular al final de la fase de llenado ventricular. Acuérdate que dividiste 70 mililitros primero en un 80% y después en un 20%. Si sacamos la cuenta, corresponde el volumen auricular al final de la fase de llenado ventricular aproximadamente 14 mililitros. Colega, esto puede variar. Hay libros que dicen 25, 34, hasta 45 mililitros. Todo depende si el paciente se encuentra relajado o haciendo alguna actividad. Y esos 14 mililitros son los que van a permitir que los músculos pectíneos de las orejuelas se tensen y se contraigan para realizar la sístole atrial. De acuerdo a la ley de Frank Starling, el volumen determina el estiramiento de las fibras musculares. A nivel de las aurículas fue 14 mililitros, a nivel de los ventrículos fue 110 mililitros. A su vez, determina directamente el acortamiento, por lo tanto, el volumen de eyección auricular o ventricular. En el caso de nuestro paciente Joaquín, hay una inefectividad de la contracción auricular. Hay una reducción de la distensibilidad ventricular y el volumen de eyección auricular va en dirección retrógrada.
significa de ventrículo a aurículas. Ejemplo, porque no hay válvulas en las venas pulmonares, tenemos edema pulmonar. Como no hay válvulas efectivas en la vena cava superior y en la vena cava inferior, tenemos edema sistémico. Esto que he explicado corresponde a la contractilidad auricular. Ahora vamos a estudiar la relajación auricular. La relajación o lusitropismo, una propiedad del corazón, de las fibras musculares cardíacas es una propiedad activa. ¿Qué significa esto? Que la relajación o lusitropismo es propiedad activa. Significa que para relajarse el músculo auricular empleas ATP. La energía del ATP transfiere calcio al retículo sarcoplásmico. Significa que el calcio que se salió para unir actina y miosina ingresa de nuevo al retículo sarcoplásmico gracias a la energía liberada por el ATP. Y esto origina que se reactiva el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. Significa que esta proteína se coloca de nuevo en el sitio de unión entre la actina y la miosina. Por lo tanto, disocia la actina de la miosina y permite la relajación o lusotropismo del corazón. Desafortunadamente, esta relajación auricular se puede ver afectada en un paciente que tiene un embolismo en la arteria coronaria. Tiene una obstrucción secundaria a una placa de ateroma o secundaria a un coágulo sanguíneo. Por lo tanto, disminuye la disponibilidad de ATP, hay abundancia de calcio en el citosol y esto origina un descenso súbito de la presión del ventrículo izquierdo. Para que yo genere presión en el ventrículo izquierdo, ¿qué necesito? Relajar las fibras musculares para que éstas puedan permitir el volumen telediastólico y a su vez vaya aumentando de 0, de 5, de 80 y 120. Al no tener esa relajación o lusotropismo, vamos a tener un descenso súbito de la presión del ventrículo izquierdo. La disfunción diastólica es la condición en la cual para mantener el gasto cardíaco, 4.900 mililitros, la presión de llenado se encuentra aumentada. Este tipo de disfunción diastólica es de origen intrínseco porque lo origina la hipertrofia del miocardio izquierdo, secundario a una hipertensión arterial sistémica. Y ya estudiaste la relación que tiene la hipertensión arterial sistémica con los receptores alfa-1 adrenérgico, alfa-1 D adrenérgico, beta-1 adrenérgico y beta-2 adrenérgico. En este tipo de paciente no se puede producir un adecuado volumen minuto con las usuales presiones de llenado ventricular. Por lo tanto, aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, aumenta la presión de la aurícula izquierda con congestión venosa circulatoria pulmonar, el edema pulmonar, y esto me origina una hipertensión venosa pulmonar. ¿Qué va a presentar este paciente? Disminución de la presión ventricular, retraso en la relajación miocárdica, aumento de la rigidez ventricular, desaceleración, aumento de la relación presión-volumen, y la fracción de eyección ventricular puede ser normal al inicio, pero posteriormente va a ser reducido. El FEBI normal es de 55 a 70%. ¿Qué es el FEBI? El FEBI mide cuánta sangre se bombea del interior del ventrículo con cada contracción. Y el FEBI es resultado del volumen sistólico, del volumen diastólico final y del volumen sistólico final. Colega, hemos terminado el estudio de la disfunción diastólica. Colega, hemos aprendido la fisiología del ciclo cardíaco y hemos comprendido la fisiopatología de la disfunción diastólica. Sin embargo, este tema tienes que abordarlo con más detalles cuando lleves la materia de fisiopatología y cardiología. Ahora vamos a platicar del tratamiento farmacológico del paciente. El caso clínico refiere que el paciente toma diltiazem para controlar la presión arterial sistémica. Es un fármaco bloqueante de los canales de calcio, BCC. Su acción inhibe la entrada de calcio en los canales lentos de calcio o canales L. En esta imagen podemos observar a los fosfolípidos y un canal lento de calcio, canal de L. Se llaman canal tipo L porque son canales de larga duración en su activación, permite la entrada de calcio,
Se activa por despolarización intensa y está mediado por el flujo prolongado del calcio al interior de la célula. Estos canales permiten la contracción y excitación de los músculos esqueléticos, miocardio y liso. Los canales tipo L es el responsable del tono del músculo liso arterial, de la vasoconstricción de las arterias coronarias, arterias cerebral y arterias periféricas. Si el paciente toma este bloqueante de canales de calcio, el fármaco bloquea el canal de calcio y evita la entrada de calcio. Por lo tanto, se utiliza para hipertensión arterial sistémica, angina de pecho por espasmo coronario arterial. Los fármacos antihipertensivos, si no se toman de manera continua, sus efectos benéficos no son apropiados. Por lo tanto, el diltiazem es un vasodilatador potente porque relaja la musculatura lisa al bloquear el canal de calcio y evitar la contracción del músculo liso arterial. Este fármaco origina vasodilatación, disminuye la frecuencia cardíaca y aumenta el flujo sanguíneo y el oxígeno en el miocardio. Para comprender mejor este fármaco, vamos a estudiar la fisiología de los canales de calcio. Los canales del calcio son canales dependientes de voltaje que median el flujo de calcio en respuesta a la despolarización de la membrana plasmática. El calcio es necesario que ingrese a la célula para funcionar como segundo mensajero, contracción muscular, secreción de hormonas, liberación de neurotransmisores y la expresión génica a través de la activación de enzimas y proteínas. Se clasifican canales de calcio tipo L por su larga duración de apertura y se encuentran músculo esquelético, músculo liso, miocardio, glándula suprarrenal, riñón, cerebro, retina y páncreas. Y tenemos los canales tipo T que presentan una corta duración en su activación y se localizan en el cerebro, sistema nervioso periférico, riñón, sistema de conducción cardíaco e hígado. Tenemos los canales de calcio tipo PQ que se encuentran en cerebro, hipófisis y riñón. Y los canales tipo N que se encuentran en el cerebro y sistema nervioso periférico. Así también tenemos los canales tipo R que se encuentran en la hipófisis, cerebro y corazón. Estos tipos de canales los vas a estudiar sobre todo en farmacología. Con respecto a hipertensión arterial, los canales tipo L son aquellos que están originando el aumento de la presión arterial en el paciente. Sin embargo, a través de un bloqueador de canales tipo L como diltiazem, evitamos que la presión arterial origine daño en el paciente. A continuación voy a describir los fármacos que permitieron la estabilización del paciente. Uno de ellos es la furosemida. Los diuréticos son fármacos que actúan en los riñones, aumentando el flujo de orina para reducir el exceso de líquido en el cuerpo, lo cual disminuye la presión arterial, el edema pulmonar y el edema periférico. Estos tres mecanismos fisiopatológicos presentaba el paciente. Con respecto a los diuréticos, lo vamos a clasificar en tres tipos: diuréticos de Lassa o de alto techo, tiazidas y afines, diuréticos ahorradores de potasio. La furosemida pertenece a los diuréticos de Lassa o de alto techo. Los diuréticos de Lassa o de alto techo actúan en la rama ascendente del asa de Henle, inhibiendo el transporte de sodio cloruro. Aquí observamos a la nefrona, glomérulo renal, túbulo contorneado proximal, asa descendente, la asa de Henle, la asa ascendente. En el asa ascendente, el fármaco va a bloquear el transporte de sodio cloruro. Provoca la excreción del 20 al 25% del sodio filtrado por el riñón. Por eso se llama también de alto techo, por la eliminación del sodio. Reduce la reabsorción de electrolitos y agua y aumenta la presión osmótica de la orina. La furosemida nos apoya en los tratamientos de edema agudo pulmonar e insuficiencia cardíaca. ¿Por qué el médico otorgó furosemida al paciente Joaquín? Porque presentaba disnea de inicio súbito debido a un edema pulmonar, presentó una presión venosa yugular con pulso hiperdinámico y edema en ambas extremidades. Esto permitió que el diurético de furosemida eliminara el exceso de líquido a través de la orina. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta
que el tratamiento en adultos mayores con furosemida o con diurético de LASA o de alto techo puede originar desequilibrio hidroelectrolítico en el paciente, deshidratación, hipotensión, que es la característica en estos pacientes. La dosis alta de furosemida puede originar ototoxicidad. Para evitar esto, se comienza con la mínima dosis posible y no se emplea por largo periodo. Ahora vamos a platicar de las tiazidas y afines. Estos diuréticos bloquean el sistema de contratransporte del sodio y cloruro localizado a nivel del túbulo contorneado distal. A través de este fármaco se produce una pérdida de potasio y magnesio, pero tiene menos efectos de hipotensión. Las tiazinas son útiles para el tratamiento de hipertensión arterial sistémica, se considera de primera elección, insuficiencia cardíaca sistólica, edema y diabetes insípida. Sin embargo, lo descartamos en nuestro paciente porque tiene insuficiencia cardíaca de tipo diastólica. Dentro de estos fármacos encontramos la hidroclorotiazida, clortalidona, indapamida y cipamida. Ahora vamos a platicar de los diuréticos ahorradores de potasio. Actúan como antagonista de la aldosterona a nivel de la porción distal del túbulo renal. Aumenta la excreción del sodio al inhibir su reabsorción en el túbulo distal, así también como del agua, evitando la excreción del potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio no se emplean como monofármacos en el tratamiento de hipertensión arterial sistémica. Significa que no se emplean como único fármaco para ese tipo de patología. Los diuréticos ahorradores de potasio se tienen que asociar con las tiazidas y con los diuréticos de LASA. Dentro de los diuréticos ahorradores de potasio encontramos la espironolactona. Esta espironolactona inhibe a la aldosterona en la glándula suprarrenal. Al inhibir la corteza de la glándula suprarrenal, la espironolactona causa disminución de la testosterona del plasma originada en la glándula suprarrenal. Y esto ocasiona en los pacientes que tienen tratamiento a través de espironolactona ginecomastia. Posteriormente se retira el fármaco y la ginecomastia desaparece. Otro fármaco ahorrador de potasio es la amilorina y tenemos el triantereno. Otro fármaco empleado en el paciente fue la nitroglicerina. Es un vasodilatador relajante del músculo liso arterial y venoso. ¿Cómo relaja el músculo liso la nitroglicerina? Activando el guanosin monosfosfato cíclico, activa proteínas sinasas y esta permite la desfosforilación de la miosina y la vasodilatación. También la proteína sinasa disminuye la concentración de calcio en el miocito vascular, contribuyendo a la vasodilatación. Si un paciente tiene dolor precordial, angina de pecho, secundario a una isquemia coronaria por afección de arterias coronarias, la nitroglicerina tiene un efecto antiginoso por la vasodilatación y se puede observar a los 3 minutos y tiene una duración entre 30 a 60 minutos. Este tipo de tratamiento, ¿cómo beneficia al paciente Joaquín? Número 1, disminuye la presión arterial por la vasodilatación y reduce la poscarga. Menor resistencia periférica por su acción de relajación en las arteriolas y reduce la poscarga. Disminuye el tono vascular y el retorno venoso, favoreciendo la reducción de la precarga ventricular. Por lo tanto, el paciente presenta menor volumen ventricular y baja tensión del miocardio. Así ayuda al consumo del oxígeno a través del miocardio. Disminuye el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Esto que acabamos de platicar fueron los mecanismos de acción de la nitroglicerina en el paciente Joaquín. Sin embargo, hay que vigilar los efectos secundarios de la nitroglicerina, como la hipotensión arterial. El paciente no debe tener datos de hemorragia porque puede agravar la hemorragia, la disfunción hepática y renal. Los pacientes adultos mayores, la mayoría consume aspirina. Si nosotros administramos nitroglicerina con la aspirina, podemos aumentar el efecto de la hipotensión. Por tal motivo, siempre es necesario preguntarle al paciente o a los familiares qué tipo de fármaco está tomando. Ahora vamos a analizar la morfina.
La morfina es un fármaco derivado del opio, amapola. De la amapola se origina la morfina y la codeína. La codeína es un antituxígeno. Permite la depresión del reflejo de la tos en el bulbo raquídeo. La morfina es un analgésico agonista de los receptores opiáceos. Los receptores opiáceos corresponden al receptor mu o mu, al receptor kappa y al receptor delta. El receptor mu se divide en receptor mu tipo 1, receptor mu tipo 2. Se encarga el receptor mu tipo 1 de la analgesia supraespinal. Significa que bloquea el dolor en el tallo cerebral. También origina miosis, sedación y gnosis. El receptor mu tipo 2 permite la depresión respiratoria y la inhibición del peristaltismo. El receptor kappa origina analgesia espinal, significa que bloquea el dolor a nivel de la médula espinal, origina la miosis, disforia, gnosis y depresión respiratoria. El receptor tipo delta origina analgesia. La analgesia que origina los tres receptores mu, kappa y delta es por bloqueo de la información nociceptiva. Origina inhibiciones presinápticas espinal a través de la sustancia P, neurocinin A y B y la fibra C, o inhibe posinápticamente a nivel de la médula espinal, bloqueando el tracto espinotalámico, que es el tracto que permite la conducción del dolor al sistema nervioso central. Sin embargo, la morfina es una droga. Por lo tanto, nosotros los médicos debemos identificar la tríada de intoxicación por opiáceos. Esa tríada está conformada por depresión respiratoria, depresión del sensorio hasta originar coma y miosis puntiforme. La pupila del paciente que se encuentra intoxicado por opiáceos va a tener forma de un punto y esto sugiere intoxicación por opiáceos, siempre y cuando presente depresión respiratoria y depresión sensorio. El tratamiento para esta intoxicación por opiáceo corresponde a la naloxona. La naloxona es un antagonista de los receptores opioides. Significa que bloquea el receptor mu o mu, receptor kappa y el receptor delta. Y de esta forma evita la depresión respiratoria, la depresión del sensorio y la miosis puntiforme. ¿Cómo benefició la morfina a nuestro paciente? Reduce la precarga, disminuye la frecuencia cardíaca y reduce la demanda miocárdica del oxígeno. Ahora vamos a platicar de la saturación de oxígeno del 89%. La saturación de oxígeno es la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Esa es la saturación de oxígeno. Los niveles de saturación de oxígeno son los siguientes. De 99 a 95% de saturación de oxígeno es normal. 94-91% tenemos un paciente con hipoxia leve. La hipoxia es la ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos. De 90 a 86% hipoxia moderada. Menor de 86% hipoxia severa. En el caso de nuestro paciente Joaquín, presentaba una hipoxia moderada. El tratamiento consiste en una oxigenoterapia. Es la primera línea en el tratamiento. Se recomienda monitorizar la saturación de oxígeno a través de la gasometría, pero la gasometría no me identifica cuánto tiene de oxígeno. La gasometría me identifica alteraciones ácido-base. ¿Qué me permite determinar la saturación de oxígeno? La oximetría de pulso. Al paciente Joaquín también se valoró el pulso venoso yugular. Para valorar el pulso venoso yugular, se colocó al paciente en decúbito dorsal con la cabeza elevada y el cuello en un ángulo de 30 a 45 grados. Se traza una línea imaginaria paralela al ángulo external de Luis y que atraviesa el cuello. Se observa la onda venosa visible de la vena yugular interna derecha. Acuérdate dónde desembocaste la vena yugular interna derecha. Vena yugular interna derecha, vena subclavia derecha, tronco venoso brachiocefálico derecho, se une con el tronco venoso brachiocefálico izquierdo y formaste la vena cava superior. Y esta fue a parar a la aurícula derecha. Por eso tienes que valorar el pulso venoso yugular en la vena yugular interna derecha y al valorar la onda venosa de la vena yugular interna derecha, a través de esta valoración se observó una vena yugular interna derecha dilatada
con pulso cuando las venas no tienen pulso, por lo tanto valoraste la presión de la aurícula derecha. ¿Cuáles son las medidas de la presión venosa yugular interna? De 8 a 12 centímetros de agua es una presión venosa normal. Menor de 8 centímetros de agua es una presión venosa baja. Por lo tanto, si tenemos una presión venosa baja, tenemos una hipovolemia. Y por arriba de 8 centímetros de agua, que sería por arriba de 12 centímetros de agua, es una presión venosa alta. Y esta corresponde a una hipervolemia. Estas presiones se miden a través de un catéter central. Por lo tanto, el paciente Joaquín tiene una presión venosa yugular de 14 centímetros de agua por la hipervolemia. Acuérdate que el paciente tiene edema pulmonar y edema generalizado. Debido a la disfunción diastólica, colega, hemos terminado el análisis del caso clínico receptor beta adrenérgico. A través de este análisis clínico te he enseñado cómo debes de estudiar los casos clínicos. Cuesta un poco de trabajo porque tienes que estudiar y no todos están habituados al estudio. Pero si tú realizas este tipo de estrategia y vas relacionando los conceptos y vas aprendiendo por qué lo tengo que aprender y vas identificando su utilidad, el día de mañana cuando leas un libro no vas a leer un párrafo, vas a buscar la importancia médica de ese contenido. Para que puedas comprender este material, realiza el siguiente proceso. Paso 1, escucha el video sin hacer apuntes. Escúchalo todo. Escucha todos los videos. Paso 2, realizas apuntes. Paso 3, repasa tus apuntes. Paso 4, escucha de nuevo el video. Y paso 5, que leas de nuevo el caso clínico. Y vas a interpretarlo de una forma diferente. Y cuando lo hagas, te vas a sentir médico. ¿A cuántos pacientes vas a ver con problemas cardíacos? ¿A cuántos pacientes vas a ver con hipertensión arterial sistémica? Los fármacos que yo te mencioné son fármacos de uso diario. Cuando lleves farmacología, fisiopatología, vas a comprender más. Recuerda, ser paciente y estudiar demasiado.